El teléfono vibró en mi bolsillo mientras caminaba por las calles empedradas de Madrid. Y al sacarlo, vi el mensaje que cambiaría todo, una foto borrosa de mi hermano mayor, Carlos, besando apasionadamente a su mejor amigo, Diego, en un rincón oscuro de un bar. Mi corazón se detuvo, no podía creerlo. Pero allí estaban, capturados en un momento de intimidad que nadie debería haber visto. Corrí a casa, el mundo girando a mi alrededor. Y al confrontar a Carlos esa noche, su rostro palideció. Confirmando lo que ya sabía, mi familia perfecta se desmoronaba ante mis ojos. Me llamo Javier. Tengo 25 años y vivo en un apartamento modesto en el barrio de Malasaña. Siempre he sido el hermano menor, el que observa desde las sombras mientras Carlos, con sus 30 años, lleva la carga de ser el hijo perfecto, abogado exitoso, devoto católico, el orgullo de nuestros padres conservadores. Diego, su amigo desde la universidad, era como un tercer hermano para mí, alto, carismático, con esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Pero ahora, esa imagen lo cambiaba todo. ¿Cómo había sucedido? ¿Desde cuándo? Las preguntas me asaltaban mientras me sentaba en la cocina, esperando a que Carlos regresara del trabajo. Cuando la puerta se abrió, entró con su maletín en la mano, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Javi, ¿qué pasa? Tienes cara de haber visto un fantasma, dijo, quitándose la chaqueta. Le mostré el teléfono sin decir una palabra. Sus ojos se abrieron de par en par. Y se dejó caer en una silla. No es lo que parece, murmuró. Pero su voz temblaba. Presioné. ¿Cuánto tiempo? ¿Carlos? ¿Por qué Diego? Mamá y papá. ¿Lo saben? Él negó con la cabeza, lágrimas formándose en sus ojos. Hace un año. Empezó como una broma. Una noche de copas. Pero no puedo controlarlo. Diego es todo para mí. El silencio cayó como una losa. En España, en nuestra familia tradicional de Andalucía trasplantada a la capital, esto era un tabú. Nuestros padres, devotos de la Iglesia, veían la homosexualidad como un pecado. Un desvío que se podía corregir con oración y disciplina. Pasé la noche en vela, debatiéndome entre la lealtad a mi hermano y el miedo a lo que vendría. Al día siguiente, decidí confrontar a Diego. Lo encontré en su cafetería favorita en Chueca, el barrio gay de Madrid, donde la vida parecía más libre. Pero para nosotros, era un territorio desconocido y peligroso. Javier, ¿qué haces aquí?, preguntó sorprendido, su expresión cambiando al ver mi rostro serio. Le conté sobre la foto. Fue un error enviarla a quien sea que la mandó. Carlos y yo intentamos mantenerlo en secreto. Pero sus palabras no calmaban mi ira. ¿Y si llega a nuestros padres? ¿Has pensado en el daño? Diego suspiró, mirando por la ventana. Lo sé. Vivo con eso todos los días. Mi familia es igual, católicos estrictos de Sevilla. Si se enteran, me desheredan. Pero amo a tu hermano. Javier. Es real. Esa conversación abrió una grieta en mi mente. Nunca había cuestionado mi propia sexualidad, tenía novias en el instituto.
Pero nada serio. Sin embargo, ver a Carlos y Diego luchando contra sus sentimientos me hacía dudar. ¿Era yo diferente? ¿O solo estaba proyectando? Los días siguientes fueron un torbellino. Carlos me rogó que guardara el secreto, prometiendo que lo manejaría. Pero la presión familiar aumentaba. Nuestros padres organizaron una cena familiar para celebrar el ascenso de Carlos en el bufete. Sentados alrededor de la mesa en su casa de las afueras, con paella y vino. Todo parecía normal. Mamá, con su rosario siempre en la mano, hablaba de la boda de una prima. Es hora de que tú también pienses en casarte. Carlos. Una buena chica católica. Él sonrió forzado. Y yo evité su mirada, sintiendo el peso de la mentira. Entonces, el teléfono de mamá sonó. Era un mensaje anónimo con la misma foto. Su rostro se congeló. ¿Qué es esto?, exclamó, pasándolo a papá. El caos estalló. Papá, rojo de ira, gritó: «Esto es una calumnia». ¿Quién envía esto?, Carlos palideció. ¿Y Diego?, que no estaba allí. Se convirtió en el fantasma en la habitación. Mamá lloraba. Si es verdad, es el diablo. Debemos rezar. Yo me quedé mudo, atrapado en el medio. Esa noche, Carlos confesó todo. Sí. Es verdad. Amo a Diego. Papá lo miró con desprecio. No eres mi hijo. Sal de esta casa. Mamá suplicó. Pero el daño estaba hecho. Carlos se fue. Y yo quedé solo con los escombros. Los siguientes meses fueron un infierno. Carlos se mudó con Diego a un pequeño piso en Lavapiés. Pero la familia se dividió. Papá dejó de hablarle. Mamá alternaba entre lágrimas y oraciones en la iglesia. Yo intentaba mediar, visitando a Carlos en secreto. Javi, gracias por no abandonarme, dijo una vez, abrazándome. Pero dentro de mí crecía un conflicto. Envidiaba su valentía, pero temía el precio. Sociedad española, aunque progresista en leyes, aún tenía bolsillos de conservadurismo, especialmente en familias como la nuestra. Amigos comunes murmuraban. ¿Y en el trabajo? Oí chismes. ¿Valía la pena el amor si destruía todo? Un día, en una manifestación del orgullo en Madrid, vi a Carlos y Diego de la mano, rodeados de banderas arcoíris. Me acerqué. Y por primera vez, sentí una liberación. Pero al volver a casa, papá me confrontó: si los apoyas, eres como ellos. Elegí: son mi familia. Eso me costó su aprobación. Pero gané integridad. Sin embargo, la tensión no cesaba. Diego empezó a dudar, presionado por su propia familia. Tal vez debamos separarnos, le dijo a Carlos una noche que los visité. Carlos lloró: no. Lucharemos. Yo observaba, preguntándome si el amor siempre exigía tal sacrificio. La ruptura llegó de forma inesperada. Diego, abrumado por las llamadas de su madre suplicando que volviera al camino correcto, decidió terminar. No puedo más. Carlos. Mi familia me necesita. Si sigo, los pierdo para siempre.
Carlos. Devastado. Se derrumbó en mis brazos esa noche. Lo amo. Javi, ¿Por qué el mundo nos obliga a elegir? Yo no tenía respuestas. ¿En España? Con el matrimonio igualitario desde 2005. Parecía que todo era posible. Pero la realidad social era otra, en pueblos como el nuestro natal en Andalucía. La tradición pesaba más que las leyes. Intenté consolarlo. Pero mi propia vida se complicaba. En el trabajo. Como profesor de historia en un instituto de secundaria. Empecé a notar miradas. Un colega. Sabiendo de mi hermano. Comentó, cuidado. Javier. Esa enfermedad podría ser genética. Me enfurecí. Pero callé por miedo a perder el empleo. En casa. Mamá me presionaba, convence a Carlos de que busque ayuda. Hay terapias. Rechacé, no es una enfermedad. Mamá. Eso creó distancia. Papá. Meanwhile. Planeaba desheredar a Carlos. Consultando abogados. No dejaré mi legado a un desviado. Carlos. Solo ahora. Cayó en depresión. Lo encontré una tarde en su piso. Rodeado de botellas vacías. Diego me traicionó. Javi, Dijo que me amaba. Pero eligió la comodidad. Lo llevé a un terapeuta. Uno especializado en temas LGBT en Madrid. Allí. Carlos empezó a hablar de su infancia, represión. Miedo a decepcionar. Siempre supe. Pero lo negué. Yo escuchaba. Y algo en mí resonaba. En las sesiones. Conocí a otros, hombres luchando contra el estigma. Uno. Mateo. De 27 años. Captó mi atención. Alto. Con ojos marrones y una calma que contrastaba mi caos. Compartió su historia, salió del armario a los 20. Perdió amigos. Pero ganó libertad. Mateo y yo empezamos a hablar fuera de las sesiones. Cafés en Plaza Mayor. Paseos por el Retiro. Tu hermano es valiente. Javier. Apóyalo. Pero cuídate tú. Su presencia me confundía. ¿Era amistad o algo más? Una noche. Bajo las luces de Gran Vía. Me besó. El mundo se detuvo. Lo siento si es pronto. Dijo. No lo era, era inevitable. Pero el pánico vino después. ¿Y si mi familia se enteraba? ¿Repetiría el ciclo de Carlos? Mientras. Diego regresó. Arrepentido. Fui cobarde. Carlos. Te amo. Se reconciliaron. Pero la confianza estaba rota. Carlos dudaba, me dolió tanto. Observé su lucha. Reflejando la mía con Mateo. Decidí contarle a Carlos sobre nosotros. Estoy feliz por ti. Javi, Pero ten cuidado. La advertencia era real. En una cena familiar forzada. Mamá notó mi distancia. Estás raro. Hijo. Hay una chica. Mentí. Pero el secreto pesaba. La sociedad añadía presión. En las noticias. Debates sobre adopción gay, en la iglesia. Sermones contra la agenda homosexual. Amigos conservadores se alejaban. Mateo. Más abierto.
Me animaba, vive auténtico. Pero un día, un anónimo envió fotos nuestras a papá. La confrontación fue brutal. Otro. ¿Qué he hecho mal? Gritó. Mamá lloraba, es una prueba de Dios. Defendí, es quien soy. Papá me echó, no vuelvas hasta que cambies. Viví con Mateo temporalmente. En su piso en Chamberí. Carlos me visitaba. Uniendo fuerzas. Somos hermanos en esto. Dijo. Pero el costo era alto, aislamiento. Estrés financiero. Mateo trabajaba como diseñador gráfico. Yo daba clases particulares. Reflexionábamos sobre elecciones, amor o familia. Diego. Meanwhile. Enfrentó a su familia. Perdiendo herencia. Vale la pena por Carlos. Afirmó. Un giro, mamá. ¿En secreto? Nos visitó. No entiendo. Pero os quiero. Fue un rayo de esperanza. Pero papá resistía. La tensión culminaba en una boda familiar lejana. Donde todos convergíamos. Allí. Secretos salían, un tío confesó ser gay reprimido. Eso sacudió a papá. ¿Todo este tiempo? Empezó a cuestionar. La boda en Sevilla fue el catalizador. Bajo el sol andaluz. En una hacienda antigua. La familia se reunió. Carlos y Diego llegaron juntos. Desafiantes. Papá los ignoró al principio. Pero durante el banquete. El tío Miguel. ¿Ebrio? Confesó, viví una mentira 50 años. No hagáis lo mismo. Papá. Atónito. Miró a Carlos, ¿es eso lo que te pasa? Carlos asintió, sí. Papá. Y no lo cambiaría. Lágrimas fluyeron. Mamá intervino, démosles una oportunidad. Por primera vez. Papá escuchó. Yo. Con Mateo a mi lado en secreto. Observaba. Después. ¿En privado? Papá me habló, no lo apruebo. Pero. Sois mis hijos. No era aceptación plena. Pero un paso. Sin embargo, la sociedad no perdonaba fácil. De vuelta en Madrid. Un compañero de trabajo me denunció por promover ideología gay en clases. El director investigó, perdí horas lectivas. Mateo enfrentó acoso en redes por fotos nuestras. Es el precio de la visibilidad. Dijo. Carlos y Diego planeaban casarse. Pero dudas surgían. Diego. Traumatizado por su familia. Propuso mudarse a Barcelona. Más liberal. Carlos resistió, no huiré. Discutieron. Revelando grietas. Yo mediaba. Pero mi relación con Mateo se tensaba. Él quería outing público, yo. Cautela. Javi. Me avergüenzas. Herido. Respondí, no. Temo perder más. Una pelea estalló, Mateo se fue una noche. Solo. Reflexioné sobre daños. Llamé a Carlos, perdí a Mateo por miedo. Él aconsejó, ve tras él. El amor exige riesgo. Lo encontré en un bar de Chueca. Lo siento. Salgamos juntos. Nos reconciliamos. Pero el mundo conspiraba. Papá. Influido por la iglesia.
Retrocedió, no asistiré a ninguna boda gay. Mamá dudaba. La familia se fragmentaba de nuevo. Un evento trágico aceleró todo, el abuelo enfermó. En el hospital de Andalucía. Reunidos. Secretos salieron. Abuelo. Moribundo. Susurró a Carlos, sé lo tuyo. Vive feliz. Eso ablandó a papá. Tal vez me equivoqué. Lágrimas unieron. Tras el funeral. Papá invitó a Diego y Mateo a cena. No entiendo. Pero intentaré. Fue tenso. Pero un comienzo. Sin embargo, traiciones latentes emergieron. Un amigo de Diego filtró más fotos, causando escándalo en el bufete de Carlos. Perdió clientes conservadores. Es sabotaje. Gritó. Investigamos, era un ex de Diego. Celoso. Confrontación, quería destruir lo que no pude tener. Policía involucrada. Pero daño hecho. Carlos cuestionó, ¿vale la pena? Diego juró lealtad. Mi propia crisis, en el instituto. Padres protestaron contra mí. Renuncié. Empezando en una ONG LGBT. Liberador. Pero precario. Mateo apoyaba, juntos lo superamos. Alto trago, conté a amigos de infancia. Algunos se fueron. Otros abrazaron. Sociedad dividida reflejaba nuestra lucha. La boda de Carlos se acercó. Invitaciones enviadas. Tensiones altas. ¿Papá asistiría? Mamá convencía. Noche antes. Papá llamó, iré. Por ti. Emocioné. Pero en la ceremonia. En una capilla laica de Madrid. Un manifestante anti-gay irrumpió, pecadores. Caos. Pero seguridad lo sacó. Votos intercambiados. Lágrimas de alegría. Para mí. Inspiración. Propuse a Mateo, casémonos algún día. Él sonrió, sí. Pero realismo, luchas continuaban. Tras la boda, la vida pareció estabilizarse. Pero ilusiones se rompían. Carlos y Diego. Recién casados. Enfrentaron discriminación, vecinos murmuraban. Un ascenso negado a Carlos por imagen. España progresa. Pero no suficiente. Lamentó. Yo. En la ONG. Ayudaba a jóvenes LGBT. Viendo espejos de mi historia, chicos expulsados de casa. Luchando depresión. Mateo y yo planeábamos futuro. Pero su familia. De Valencia. Lo rechazó al enterarse. Eres una decepción. Dijo su padre. Mateo lloró, pensé que cambiarían. Papá. En evolución. ¿Visitaba? Discusiones profundas, ¿por qué Dios permite esto? Yo respondía, tal vez Dios nos hizo así. Lentamente. Aceptaba. Mamá cocinaba para nosotros. Un gesto de normalidad. Pero un escándalo mayor estalló, un periódico local publicó sobre la familia dividida por el pecado gay. Usando nuestra historia anónimamente. Sospechamos al ex de Diego. Amenazas llegaron, correos Hatfield. Policía investigó. Pero miedo creció. Carlos decidió emigrar temporalmente a Berlín con Diego. Buscando paz. Volveremos fuertes. Despedida emotiva en el aeropuerto.
Cuida a los viejos. Javi, Solo con Mateo. Enfrenté mi propia encrucijada. Una oferta de trabajo en una escuela progresista. Pero requería outing público. acepté. Escribiendo un artículo sobre mi viaje. Reacciones mixtas, apoyo online. Odio offline. Un ataque verbal en la calle, maricón. Mateo me defendió. Pero temblamos. La culminación vino en una reunión familiar navideña. Papá. Transformado por terapia familiar. Abrazó a todos. Perdí tiempo en prejuicios. Lágrimas. Reconciliación. Pero Diego llamó, Carlos está deprimido. La presión lo rompe. Volé a Berlín. Carlos confesó, dudé de todo. Fue error. Recordé su valentía, no. Es tu verdad. Regresaron. Fortalecidos. Mi relación con Mateo maduró. Adoptamos un perro. Símbolo de compromiso. Pero sociedad evolucionaba lento, leyes antidiscriminación debatidas en cortes. Participé en protestas. Voz amplificada. Años pasaron, heridas cicatrizaron. Pero cicatrices quedaron. Carlos ascendió en un bufete inclusivo. Diego escribió un libro sobre su viaje. Yo. Casado con Mateo. Enseñaba tolerancia. Papá. En retiro. Voluntario en una asociación LGBT. Mamá rezaba por todos. Sin embargo, reflexiono, las elecciones nos definieron. Traiciones dolieron. Pero despertaron. ¿Fue correcto priorizar amor sobre tradición? Cada uno pagó un precio, aislamiento. Pérdida financiera. Dolor emocional. Pero ganamos autenticidad. ¿Es siempre justo sacrificar la familia por el amor propio? ¿O hay un equilibrio posible sin tanta destrucción?